Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de la mañana de hoy de la Catalyzing Change Week de Catalyst 2030. Esta es nuestra segunda sesión del capítulo de América Latina y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la colaboración entre emprendedores para pues lograr alcanzar los objetivos de desarrollo para la región. Quiero darle la bienvenida a los dos panelistas que me van a estar acompañando esta mañana, Luis Camargo, director de OPEPA, y María José Rubio, fundadora de Toinovo. Y bueno, vamos a empezar con Luis, para que Luis nos cuentes un poco de tu experiencia y nos cuentes además por qué te pareció importante que habláramos hoy de este tema de la colaboración. Pero antes, quiero recordarles que en esta sesión vamos a tener traducción simultánea para los quienes hablen inglés. Pueden tener acceso a la traducción simultánea de la sesión. Muchas gracias, Gabriela, y es un gusto estar acá. En mi caso, pues yo estoy ubicado en Bogotá, en Colombia, y soy fundador de OPEPA. OPEPA es la Organización para la Educación y Protección Ambiental. Realmente es una organización que se creó hace 23 años con un objetivo de reconectar a las personas con la tierra y reconociendo un poco que la ruptura en muchos de los, digamos, que causa muchos de los problemas en nuestra sociedad es una ruptura de relaciones, y una de las relaciones, digamos, más dañadas es la relación del hombre con la naturaleza, y eso nos está trayendo una cantidad, pues, de problemas. OPEPA se ha enfocado realmente a pensar y desarrollar mecanismos para la transición de la educación y la inclusión de la educación basada en naturaleza como una estrategia de reconectar a las personas con la tierra. Y nos hemos dado cuenta en el proceso que más allá de reconectar con la tierra es un proceso de sanar nuestras relaciones con nosotros mismos, con otros y con la naturaleza. Y que en ese proceso de sanar relaciones es que podemos empezar a construir un cambio propositivo para nuestro país, para nuestra región y para el planeta como tal. Dentro de este proceso, pues también nos hemos dado cuenta que la naturaleza es la que tiene los secretos. Entonces, si uno mira en el bosque no funciona en la competencia de un grupo de individuos que están solamente compitiendo y tratando de sobrevivir solos, sino que el bosque, y especialmente los bosques más prósperos, trabajan en la colaboración. Y a raíz de esto, pues realmente nos hicimos la pregunta y tomamos esta invitación de la naturaleza de poder tratar de aprender y replicar qué ha hecho que durante millones de años la coevolución permita que un sistema vivo florezca y sea próspero. Y realmente nos damos que es la colaboración. Entonces, para nosotros, el concepto de colaboración se volvió muy importante y consideramos que si queremos prosperar como sociedad, si queremos prosperar como comunidad dentro de un sistema vivo, pues la colaboración es una parte esencial. Claramente mucha gente pregunta y dice, pero sí, pero la teoría de evolución habla de la competencia. Y si nosotros miramos cuando se tumba un bosque y empieza a emerger el nuevo bosque, el rastrojo, la competencia es importante, pero a medida que madura el sistema se va transformando en un sistema colaborativo. Entonces creo que es el momento de que la humanidad empiece a hacer esa transición evolutiva hacia la colaboración, y entendiendo la colaboración no como colaborar para los fines individuales solamente, sino colaborar realmente para un fin común mucho más grande, y es el de armonizar las relaciones de los sistemas de vida y que podamos con eso armonizar pues, nuestra, digamos, relación con nosotros mismos, las relaciones sociales y comunitarias, y en últimas las relaciones con la naturaleza y los sistemas de vida. Entonces consideramos que esa es nuestra misión en este momento y en eso estamos trabajando. Gracias, Gaby. Maravilloso, Luis. Muchas gracias por esa introducción fabulosa, además a la perspectiva de la colaboración desde la naturaleza, que es una perspectiva que muchos de nosotros no tenemos tan cerca. Hoy en día, millones de personas viven en entornos urbanos y no
en tener esa conciencia de entender y aprender de la naturaleza no es tan fácil, y mucho más pues en el último año en el que hemos estado encerrados en estos entornos urbanos. Pero yo quiero ahora presentarles a la segunda panelista que me va a estar acompañando hoy, a María José Rubio. Ella es la fundadora de Toinovo, pero además María José tiene muchísimos años de experiencia en el sector social y es una persona que tiene la colaboración en el ADN. María José, bienvenida. Muchas gracias, Gaby. Qué gusto compartir este espacio con ustedes. Bueno, contándoles de mí, digamos que mi obsesión toda la vida ha sido por qué la inequidad. Desde muy pequeña empecé a observar estas diferencias de oportunidades, estas diferencias en niveles de ingreso, en niveles en general, digamos, del alcance que tenemos cada uno en el mundo, y empecé a trabajar en cómo poder abordar esa inequidad. Y mi primer experimento, por así decirlo, fue con las microfinanzas. Entonces estuve 20 años trabajando en organizaciones de microfinanzas, viendo cómo desde ahí podíamos apoyar a comunidades a salir adelante y a generar su propio sustento y a generar su propio desarrollo. Pero rápidamente me di cuenta que muchas veces ya en ese momento de vida era muy difícil lograr una diferencia, y empecé a acuñar una frase pues que es además de cajón, que es que la pobreza es mental. Y con esa frase en la cabeza entré al mundo de la educación y más específicamente a los temas de primera infancia. Y ahí claramente me di cuenta que el ser humano, o sea, toda la diferencia entre esa capacidad de generar su propio desarrollo o no poderla generar, se aborda en la primera infancia. Porque en ese momento literalmente el cerebro del ser humano se está interconectando. Y esa interconexión se logra por dos temas principalmente: la nutrición y las conexiones, los vínculos que generamos con un adulto. Y hay dos momentos de vida para lograrlo: la primera infancia y la adolescencia. El cerebro literalmente es una esponja en ese momento. Entonces ahí empiezo a trabajar en soluciones desde la primera infancia, y empiezo a darme cuenta pues de varios modelos que existen, y de ahí trabajamos con varios colegas en temas de mejora de la política pública, que muchos coincidimos en Colombia Cuida Colombia. Entonces, desde ahí nace Toinovo como empresa social, que es una empresa social que aborda el desarrollo del ser humano desde el juego. El juego es la forma más costo eficiente de abordar ese vínculo positivo del ser humano, y por eso nace Toinovo, que es una empresa social que precisamente busca democratizar el aprendizaje a través del juego. Y en línea con este trabajo me gustaría comentar un estudio longitudinal que hace la Universidad de Harvard, que se llama el estudio de calidad de vida, que se llama, si ustedes lo buscan, hay TED Talks sobre él, y es el estudio de 80 años de la Universidad de Harvard, donde se demuestra que la única diferencia que hay entre ser feliz y no ser feliz, tener buenos ingresos y no tener buenos ingresos, tener buena salud o no tenerla, es precisamente lo que decía Luis, y es la construcción de relaciones positivas. Ahí está la base del desarrollo del ser humano. Entonces, por eso, toda la vida, digamos, he venido trabajando en una comunicación y en una construcción de relaciones y de alianzas para precisamente tejer esas relaciones positivas, tejer esa colaboración. Y por eso el año pasado, con un grupo de colegas, creamos Colombia Cuida Colombia, que precisamente lo que busca es eso, lo que busca es tener un lugar de convergencia donde podemos construir juntos y tejer relaciones positivas entre todos. Y ese ha sido como el mantra de mi vida. Súper, muchas gracias, Majo. Yo creo que hay una cosa muy interesante, pues, entre lo que nos comentaba Luis, de cómo funcionan los sistemas y la colaboración en la naturaleza, y esto que nos explicas del desarrollo del ser humano desde sus relaciones y desde esa capacidad de estar con otros. Y yo quiero ahora
traer un poco eso a nuestra experiencia como emprendedores sociales. Cuando yo empecé en el emprendimiento social hace ya unos cuantos años, no les voy a decir cuántos, porque Vandre está en esta llamada y me va a descubrir la edad, pero cuando yo empecé, la máxima entre los emprendedores sociales era la competencia. Teníamos que competir por los financiadores, teníamos que competir a ver quién lograba tener más impacto, teníamos que competir por el premio y el reconocimiento de las redes de emprendimiento, porque era además la única manera de hacer escalar tu proyecto. Era básicamente todo el sistema estaba creado para que los emprendedores compitiésemos. Pero en algún momento, esas mismas redes y ese mismo sistema, de una forma muy orgánica, nos fue juntando en otros espacios, en espacios de aprendizajes, en espacios de diálogo, en encuentros internacionales, en conferencias, y nos dimos cuenta que lo que cada uno de nosotros hacía podía ser un complemento de lo que el otro hacía para escalar impacto. Por ejemplo, yo no soy especialista en primera infancia, pero entiendo perfectamente lo que María José plantea, porque lo he estudiado, pero sí soy especialista en neurociencia y construcción de paz, y sé que los niños que tienen afecciones en la infancia son niños más proclives a tener reacciones violentas. Entonces ahí empieza uno a hacer el clic y a decir, bueno, y si nos aliamos, podemos lograr un impacto mayor con los niños. Y si traes el elemento de la naturaleza, eso va a tener un impacto en el desarrollo. Y si a eso le sumas un programa tecnológico o un programa de formación para adolescentes, y nos fuimos dando cuenta de que el desarrollo, contrario a lo que nos habían hecho creer y lo que habíamos querido creer nosotros muchos años, no está separado, es una cosa orgánica, no son cajitas, no se puede disminuir la pobreza si seguimos teniendo violencia en las comunidades, no podemos acabar con la violencia si no tenemos educación, no puedes tener educación si la gente tiene hambre. Entonces, ahí surgieron unas experiencias muy interesantes de colaboración y han ido creciendo lo que hoy conocemos como vehículos de impacto colectivo. Pero esos vehículos de impacto colectivo parten de una comprensión distinta y muy particular de nuestro trabajo como emprendedores. Y eso es de lo que yo quisiera que tú me contaras, María José, ahorita desde tu experiencia. ¿Por qué tú crees que fue importante dar ese paso y darnos cuenta del valor de la colaboración? ¿Por qué ahora, pues, no hay un solo emprendedor que no te diga, hagamos un proyecto en colaboración? ¿Y cómo crees tú que eso está impactando los resultados que estamos teniendo en el impacto social que están logrando los programas? Sí, Gaby, gracias. Pues si algo nos ha demostrado la pandemia es que estamos totalmente interconectados. Y eso nos ha llevado a un cambio en el nivel de conciencia y en el nivel de conciencia más colectivo. Yo pues por estar vinculada al mundo social de toda la vida, tenía muy claro el modelo de vehículo de impacto colectivo que nace hace unos 15 años y de hecho veníamos trabajando en varias iniciativas de primera infancia con el modelo de impacto colectivo. Y digamos que desde ahí ya teníamos claro que el camino para trabajar unidos era con este modelo que nos propone unir objetivo común, comunicación común, unos medios de articulación constantes, donde a pesar de que no es fácil, porque hay un dicho muy sabio que es, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar más lejos, vamos juntos. Y de eso se trata el vehículo de impacto colectivo. Entonces, a pesar de que eso va a requerir un mayor esfuerzo de escucha activa, de entender de dónde viene el otro, su historia, por qué fija posiciones de cierta u otra manera y cómo podemos unir, ¿cierto?, las diferentes posturas y los diferentes intereses por un bien común. Eso requiere tiempo y no es fácil. No es fácil porque la habilidad de escuchar al otro no es siempre la habilidad más activa que tenemos todos. Y es algo que tenemos que ir desarrollando. Y en esa escucha y en ese comprender al otro, en ese generar empatía por las posturas del otro, es donde podemos establecer ese terreno fértil
de la construcción conjunta de soluciones. Y de eso se trata el impacto colectivo. Y yo aquí quisiera traer además a colación digamos, la teoría del emprendedor clásica. Cuando uno salta al emprendimiento como lo hice yo, como lo has hecho tú, a uno siempre le dicen tres cosas. Una, establece un propósito superior, y ese propósito tenlo claro, que en el caso del impacto colectivo es ese objetivo común. Segundo, te dicen, conecta con tu consumidor desde el punto de vista de emprendimiento. En este caso es, conecta con tus aliados, entiende a tu aliado, o sea, pero entiéndelo a un nivel profundo. Y eso requiere tiempo y escucha activa. Y tercero, como emprendedor te dicen, itera, haz experimentos, prueba y error. Y eso mismo aplica en la construcción de vehículos de impacto colectivo. Hay que ir probando soluciones, buscando cómo mejorar día a día, y desde ahí se va cada vez construyendo un mejor modelo que pueda ser escalado y que impacte cada vez más. Y aquí quisiera traer también a colación a un autor y conferencista que admiro mucho, que es Raj Sisodia, que habla del capitalismo consciente. Él habla del poder de la unión y de poner a la gente al centro, de preocuparse auténticamente por su bienestar. Y como tú lo decías, Gaby, aquí vemos la importancia de integrar diferentes mundos. Nos habíamos acostumbrado, pues yo que vengo, como les digo, del mundo social, que trabajábamos con unas lógicas en el mundo social, con otras lógicas en el mundo empresarial, con otras lógicas el sector público. Y lo que tenemos que hacer nosotros para de verdad salir adelante y superar problemáticas sociales es unir estas lógicas y llevarlas a converger y a trabajar unidas por el beneficio de todos, que el bien común prime sobre el bien particular. Eso es lo que debemos lograr, y eso lo propone Raj Sisodia. Él habla del rol sanador de los negocios y cómo es el accionar de los negocios debe enfocarse mucho en la energía femenina, no digamos defendiendo un tema pues solo de feminidad, sino esa energía de construir, de curar, de cuidar, a eso se refiere, y es realmente algo que debemos buscar como sociedad. Él dice, por ejemplo, en la vida normal podemos llegar a unas 20 o 100 personas, pero en negocios que son construidos con amor, con cuidado, se puede escalar ese impacto. Entonces, de eso se trata el impacto colectivo, de cómo todos vamos sumando y vamos construyendo una cultura alrededor de que somos un solo sistema, que eso cada vez lo tenemos más claro, y cada vez el nivel de conciencia de la sociedad se eleva más hacia ese construir colectivo que debemos emprender. Yo quisiera, Majo, porque esto, digamos, la teoría es muy sencilla, digamos, de entender y de compartirla, pero es muy complejo llevar eso a la práctica. O sea, llevar a la práctica estos temas de escucha activa, llevar a la práctica la empatía por tus aliados, al mismo tiempo mantener distintos actores que tienen intereses variados, enfocados hacia un propósito común, es muy complejo. Y yo quisiera en este momento que tú nos compartieras la experiencia de Colombia Cuida Colombia, porque esa experiencia además ha sido una experiencia de iteración todo el tiempo. Fue básicamente un prototipo, una cosa que creció muy orgánicamente, pero yo creo que refleja todo esto que nos estás contando, y me gustaría que antes de que Luis nos hable de la experiencia del Weaving Lab, tú nos contaras un poco más de pues cómo fue ese proceso con Colombia Cuida Colombia y cómo ha sido la experiencia de trabajar juntando autoridades, instituciones, emprendedores de negocio, empresarios, o sea, gente que tiene incluso sindicatos, gente con muy distintos intereses y con muy distintas formas de actuar que están y vienen colaborando juntas. Me gustaría que nos contaras de la experiencia y del impacto que se logró tener con Colombia Cuida Colombia durante la pandemia. Claro que sí, Gaby. Pues si tuviéramos que resumirlo en una sola palabra, es confianza. Colombia Cuida Colombia logra escalar rápidamente porque la base, fuimos unos colegas que nos conocíamos,
que ya habíamos construido soluciones juntos y que teníamos una confianza que fue creciendo y esta confianza se fue, digamos, escalando y llevando a varios ámbitos. Entonces, eso es lo primero, la construcción de confianza. Y esto no es fácil porque día a día estamos en riesgo de que esa confianza se destruya. De hecho, hoy 4 de mayo 2021, estamos en un escenario de país muy complejo. Estamos ante un año preelectoral donde los colombianos tienen cada uno diferentes posturas dependiendo de su historia, de su trayectoria. Y en Colombia Cuida Colombia estamos enfrentando el cómo poder construir juntos desde lugares diferentes, desde posturas diferentes. Y eso realmente, como lo decía, la palabra clave es confianza. ¿Cómo seguimos manteniendo la confianza a pesar de que podemos tener puntos de vista diferentes? Y para mí, les cuento, desde el plano personal, se ha vuelto un reto y desde hace muchos años, por ejemplo, sigo TED Talks y conferencias y podcasts sobre cómo el ser humano se ha llegado a polarizar tanto en el mundo actual y entender de dónde viene esa polarización y por qué cada vez se recrudece más. Y bueno, hay una cantidad de variables y de aristas que uno podría durar 2 horas o más analizando, pero pienso que lo fundamental aquí es que partamos de la buena intención del otro. Si nosotros cuando entramos a conversar, cuando entramos a construir, partimos de que el otro tiene buena intención, que de pronto está equivocado, de pronto no ha visto un punto de vista que yo tengo, pero yo se lo puedo mostrar dialogando. Es muy diferente a que yo entre a una conversación partiendo de que el otro tiene mala intención y con la molestia o con rabia a tratar de convencer al otro, pero desde un lugar de fuerza. Así no se logran construir relaciones positivas. La forma de construirlo es partiendo siempre de la comprensión del otro, partiendo de que el otro tiene otra historia, otras experiencias, y cuando yo lo entiendo, logro ver que posiblemente, aunque yo piense diferente, él viene desde un lugar que es válido lo que está pensando. Y si yo valido su punto de vista, valido sus sentimientos y sus posturas, y desde ahí le muestro las mías y empezamos a construir, es muy diferente. Ahí se logra la armonía. Pero lo que ha pasado en el mundo actual es que cuando uno ve, las redes sociales han aportado mucho a esto, porque, y lo vemos en esta serie de Netflix, el algoritmo mismo de las redes sociales favorece la confrontación. Cuando nosotros tenemos eso claro y nos damos cuenta que las noticias que recibimos y lo que leemos nos tiende a recrudecer en una posición, en ese momento empezamos a abrirnos a entender la posición del otro. Entonces, Colombia Cuida Colombia lo que ha hecho es establecer un terreno donde pueden converger las diferentes posiciones y donde día a día iteramos y mejoramos y experimentamos formas de hacer de tener ese lugar de construir juntos. Es un lugar donde podemos escuchar al otro y donde sobre todo partimos de su buena intención. Entonces, ese es como el mensaje de fondo que yo quiero dar, porque llevo de verdad muchos años tratando de entender, porque en mi familia y en las de todos hay posiciones radicales de extremo y extremo. Y es muy doloroso ver cómo no se logra dialogar porque tenemos prejuicios sobre la intención del otro. Bajemos esos prejuicios, escuchemos, entendamos y empecemos. Y muchas veces hay una habilidad en esa construcción y es dialogar a partir de preguntas más que de respuestas. Si nosotros empezamos a preguntarle al otro y a preguntarnos a nosotros mismos, en vez de estar preocupándonos por afirmar y establecer posiciones radicales, logramos una mayor comprensión entre unos y otros. Gracias, Majo. Yo creo que pues ahí tú hablas de cosas muy importantes, que es el entendimiento, el diálogo, ese pues tratar de
hacerte preguntas y escuchar. Y Vandre hace una pregunta, nos decía, ¿qué pensamos sobre el impacto colectivo entre gobiernos locales y emprendedores? Y pues en Colombia Cuida Colombia hemos tenido esa experiencia, también la hemos tenido en espacios como Catalyst, y yo creo que ahí ese tema particular del que María José habla, de partir creyendo que todo el mundo tiene buena intención o de que hay una buena intención, es muy importante cuando trabajamos con gobiernos, porque los emprendedores estábamos acostumbrados a pensar que el gobierno no era suficientemente bueno o no necesariamente quería actuar en función de la gente. Y yo creo que el tiempo nos ha demostrado que no siempre es así. Pues evidentemente hay gobiernos de gobiernos, pero hay muchos gobiernos que tienen personas que realmente les interesa a la gente y que realmente quieren hacer cosas, y cuando aprendes a escuchar y obviamente aprendes a entender los ritmos, porque es muy diferente los ritmos para los emprendedores que los ritmos de trabajar con gobiernos, se pueden lograr cosas de mucha mayor escala y a mucho más largo plazo. Pues al final del camino los gobiernos son los que pueden ayudarnos a escalar hasta llegar al nivel de una política pública y poder impactar a todos. Entonces, yo creo que también ha sido un paso muy importante que los emprendedores en espacios como estos, porque Catalyst, ese es uno de los objetivos que tiene, o en espacios como Colombia Cuida Colombia, pues hayan abierto esa posibilidad de trabajar y de interactuar y de co-crear con gobiernos. Y pues también, y en esto quiero darle paso a Luis, Juan Sebastián nos dice que no podemos ser amigos de la naturaleza, que somos la naturaleza y que cuidar la naturaleza es cuidarnos a nosotros mismos y a la salud planetaria. Efectivamente así es, pero además eso viene acompañado de que todo esto de lo que hemos estado hablando requiere de unas habilidades que no necesariamente teníamos y que no son habilidades sencillas. O sea, ser empático con alguien que tiene una posición completamente distinta a la tuya no necesariamente siempre es sencillo. Poder manejar tus emociones cuando estás en situaciones muy extremas para llegar a un entendimiento no siempre es sencillo. Pues aprender a trabajar con ritmos de tiempo distinto no es fácil. Sentar en la mesa a tanta gente con posiciones diferentes no es fácil. Y los emprendedores que deciden apostarle a la colaboración tienen que desarrollar unas habilidades muy particulares para poder hacer eso. Y yo sé, Luis, porque somos parte también de ese barco, aquí todos los que estamos esta mañana tenemos múltiples sombreros, que esa es una de las cosas que más se ha venido trabajando en el Weaving Lab. Y yo quiero que nos hables por qué tejedores, por qué esas habilidades y cómo ha sido tu experiencia trabajando la colaboración desde ese punto de vista. Muchas gracias, Gaby. Y quiero conectar un poco con lo que María decía, porque sí creo que el tema de la polarización ha sido un tema además que a nuestro país, a Colombia y en Latinoamérica, nos tiene frenados, nos tiene totalmente bloqueados en el progreso. Y creo que ahí es donde entra el concepto de tejer. Cuando uno teje para el bien común, uno teje para un bien mayor, en la búsqueda de algo que nos permite realmente entrelazar y construir sistemas prósperos. Entonces tejer se vuelve una destreza, un mecanismo para entrelazar las visiones de las personas en la diversidad y en la diferencia y poder construir algo hacia un norte común. Y ese norte común, desde el trabajo que hemos venido realizando en el Weaving Lab y en otros escenarios globales, cada vez para mí se vuelve más claro. Y el norte común es un norte de bienestar y de prosperidad. Y es un norte en donde tenemos que afianzar las relaciones que tenemos. Entonces, buscar ese norte común, yo creo que es relativamente fácil. Cuando uno sale a la comunidad, uno pregunta cuáles son los deseos profundos de cualquier persona. Y realmente siempre lo he encontrado en comunidades indígenas, campesinas, en el Pacífico, en el Caribe, en diferentes partes del país y en otras partes del mundo. Y la gente quiere estar bien, quiere bienestar, quiere estar tranquila, quiere poder disfrutar de su familia, poder disfrutar del mundo. Entonces, este concepto de bienestar creo que se vuelve una parte fundamental como en el norte común que tenemos. Y tejer es la forma en que podemos trabajar desde estas diferencias y diversidad para ir alineándonos hacia ese norte común.
Entonces, como decías, Gaby, en el trabajo, por ejemplo, que nosotros hacemos, la naturaleza se ha vuelto el canvas o el medio neutral para empezar a tejer. Muchas veces, por ejemplo, en la red de colegios Cerros de Bogotá, tenemos en Bogotá, como ustedes saben, es una ciudad muy compleja, casi 10 millones de habitantes, de todas las esferas económicas, sociales, con acceso, sin acceso, o sea, la diversidad está en esencia en Bogotá. Y lo que pretendimos nosotros es crear una red en donde podríamos desarmar las barreras que hay entre los colegios y entre los grupos de toda la ciudad, utilizando la naturaleza como ese espacio neutral de encuentro. Y realmente es increíble cuando uno empieza a poner a las personas en un espacio en donde empiezan a conversar, no desde la diferencia, pero, pero sí desde un punto en común. En este caso, desde la magia de la naturaleza, desde la ciencia, desde otras herramientas, las personas empiezan a encontrar que no son tan diferentes y empiezan a poder verse a sí mismas de una forma totalmente diferente, en donde los prejuicios ya no son prejuicios de rencor o de, sí, de una serie de temas que nos separan, sino empiezan a volverse cuáles son esos temas que nos acercan, que nos unen. Y yo creo que ahí está la esencia del tejer y la esencia de la colaboración. Porque cuando nos damos cuenta que si nosotros como país, por ejemplo, en lugar de estar en las calles en este momento preciso, en un conflicto profundo que está acentuado, como lo decían, por las redes sociales, por todos los prejuicios y las palabras que se están manejando basadas en el odio y en el temor, y las traspasamos realmente a la capacidad y el potencial que tenemos en nuestro país de construir conjuntamente con la naturaleza. Además, vivimos en una región que es privilegiada, o sea, la biodiversidad no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica es privilegiada. Entonces tenemos que poder agradecer, tomar esto y decir, oigan, ¿qué oportunidades tenemos? ¿Será que podemos crear sistemas en donde realmente no nos falte nada a nadie, donde podamos prosperar todos juntos? ¿Y cómo podemos alinearnos para construir esos sistemas? En la diferencia, no estoy hablando de unificar o homogeneizar la comunidad. Creo que la naturaleza misma nos enseña, como les decía, que el bosque más próspero es el bosque más diverso. Por eso el Chocó biogeográfico, el Amazonas, son bosques tan importantes para el planeta. Es por la diversidad que tienen. Entonces, en la diversidad y la capacidad de la diversidad en alinearse a ese bien común, el bien común es la prosperidad del sistema, el bienestar de todos, es donde está el poder de la tejeduría y del tejer. Entonces, un poco lo que nos hemos dado cuenta es que el sistema educativo se ha enfocado a crear silos de especialización y de conocimiento especializado en todas las áreas del conocimiento. Y eso nos ha ayudado a crear innovaciones y a crear pues muchas cosas como seres humanos. Pero en últimas también ha debilitado nuestra capacidad de vernos como un sistema interconectado e interdependiente. Entonces creo que el darnos cuenta de esto nos permitió pensar en esas habilidades del tejedor. El tejedor que empieza a empezar a interpretar las diferencias del lenguaje en cada silo y a crear digamos, la capacidad de traducir el lenguaje de cada uno de los silos, a crear puentes entre estos fragmentos del sistema y empezar a reconectar otra vez, a tejer, a conectar y a empezar a reconectar con ese fin de realzar el norte común o de realzar ese objetivo mayor, que en últimas, si todos estamos bien, cada uno de nosotros estará bien. Y esa es una premisa muy clave, porque si yo estoy bien no quiere decir que los otros estarán bien. Entonces, el cambio del cómo voy yo al cómo vamos nosotros es el cambio radical que debemos realmente enfrentar. Eh, y de nuevo, quiero pues asegurarme que quede claro que no es homogenizar, no es nivelar, es vivir en la diversidad y aprovechar todos los beneficios que esa diversidad cultural, diversidad natural, la diversidad de pensamiento nos traen en la capacidad de generar procesos de prosperidad para todo el sistema. Entonces, creo que dentro de este proceso de tejer, la empatía se vuelve uno de los más claves y ahí es donde nosotros entramos en el trabajo de crear empatía con la naturaleza como un mecanismo de suavizar
las diferencias y empezar a dejar que el amor surja. Porque en últimas la empatía es el reconocimiento de que todos estamos interconectados, somos interdependientes y somos parte de una misma comunidad, de un mismo sistema de vida. Entonces creo que en esa aproximación, lo que estamos viendo a nivel global, tanto en el Weaving Lab como en la red de comunidades regenerativas y en muchas redes que están emergiendo en este momento, es ese objetivo común de empezar a entrelazarse, a tejer, y a tejer desde lo que nos acerca, no a tejer desde lo que nos separa. Yo creo que ahí ese es el otro punto crítico. Siempre poner nuestra atención y nuestra energía en esas cosas que son comunes, en esos fines que nos van a traer bienestar a todos. Y de esa manera quitarle la energía a esas cosas que nos diferencian y que nos separan negativamente. Y de esa manera vamos rompiendo la polaridad y este freno en el que estamos. Y empezamos a alinearnos para poder caminar juntos hacia un futuro mejor en toda la región. Vale, muchas gracias, Luis. Y efectivamente así es. A mí me gustaría ahorita aterrizar un poco con las ideas que nos han compartido. Alejandro nos pide ejemplos concretos y pues yo quisiera, antes de que entremos a los ejemplos concretos, contarles que hay muchas maneras de hacer esto y que hay muchos tipos diferentes de colaboración y muchos modelos distintos de impacto colectivo. Y una de las cosas que hemos venido estudiando es qué necesitamos o hasta dónde como emprendedores podemos vincularnos a unos modelos y a otros. Les voy a poner un ejemplo. Hay modelos que requieren la creación de un fondo común de trabajo, que requieren que administrativamente las organizaciones estén preparadas para todas aportar recursos, todas hacer medición de impacto, hacer seguimientos de procesos y no necesariamente todas las colaboraciones permiten ese tipo de proyectos. Pero también hay colaboraciones donde hay fondos separados, acciones en conjuntos, donde hay distintas etapas de los procesos donde entran unos y otros aliados y también logran el impacto de un proyecto, digamos, donde administrativamente trabajan juntos. Y les digo esto porque muchos emprendedores, especialmente aquellos que están en emprendimientos que o son muy jóvenes o son emprendimientos muy grandes y entonces tienen una cantidad de limitaciones o de procesos administrativos y de medición, nos preguntan, bueno, ¿cómo se pueden integrar? Y la verdad es que eso tienen que decidirlo los aliados que vayan a participar en el proceso y tiene que depender mucho pues de las habilidades para tejer y para participar y de las posibilidades que tiene cada aliado. Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y pensando en eso pues quería compartirles un ejemplo antes de que Majo y Luis nos compartan los suyos, pero hace algo así como unos 3 años, en una de las primeras experiencias que tuvimos de colaboración a gran escala en América Latina, participamos con varias organizaciones haciendo proyectos para promover la democracia juvenil en la región. En el caso de Colombia, trabajamos con la Fundación Mi Sangre y con una iniciativa inglesa que se llama Bite the Ballot, creada por Michael Sani, que también es parte de esta red de Catalyst. Hicimos lo mismo en Venezuela, pero trabajamos con la metodología de Bite the Ballot y con una organización local, un movimiento juvenil de redes juveniles locales. Trabajamos en El Salvador y básicamente lo que se hizo fue utilizar una misma metodología, utilizar un mismo sistema para hacer la intervención en las comunidades, el trabajo con los jóvenes, la promoción de la democracia y la medición de los impactos en cada país. Sin embargo, cada país tenía presupuestos diferentes y tenía actores diferentes porque eran los actores que debían estar de acuerdo a la realidad del país. Y todos los actores que participaron en el proceso estaban de alguna manera articulados en esa red, o sea, tejíamos en esa red los conceptos de cómo queríamos usar la metodología, por qué usar una sí y otra no, y eso nos permitió adaptarlo a las realidades locales de cada país y tener un impacto mucho más importante que si lo hubiésemos hecho por separado. De hecho,
la medición en todos los países nos dio que este movimiento logró un aumento del voto juvenil de más de 30% en el país que menos crecimiento tuvo, lo cual en temas de democracia juvenil es muy alto. Y pues esto es porque era una metodología comprobada, pero que además cada organización local supo adaptar muy bien a las realidades. Yo creo que ese es un ejemplo de cómo puede funcionar un vehículo de impacto colectivo. Me gustaría, Majo, si tú nos puedes compartir alguno de los proyectos que hemos venido desarrollando en Colombia Cuida Colombia, y Luis, si luego tú nos compartes alguno de los ejemplos, porque sé que además en cada una de nuestras redes hemos tenido ejemplos diferentes. Entonces, Mari, cuéntanos un poquito. Claro que sí, Gaby. Bueno, en Colombia Cuida Colombia nos hemos ocupado mucho de convertirnos en un promotor de vehículos de impacto colectivo. O sea, nosotros somos un movimiento que promueve el impacto colectivo, pero además queremos promover que otros lo sean también. Entonces, desde este punto de vista, hemos venido analizando cómo trabajamos en los siguientes planos. Uno, hemos trabajado mucho en temas de atención de emergencia y ayuda humanitaria. Y ahí hemos ayudado a conformar vehículos de impacto colectivo locales, como es el caso, por ejemplo, del huracán Iota. En el archipiélago hemos estado acompañando la creación de Back Better Together, que es una gran alianza que se conformó por la reconstrucción. Esa es una. Pero en el plano, y ese es, como les digo, en el plano de ayuda humanitaria y atención de emergencias. Pero ya en el plano de construcción de soluciones de largo plazo, con la postura filosófica de construimos juntos estas soluciones para el bienestar de la comunidad, con la comunidad, o sea, no con la postura de aquí llegamos a salvarlos a ustedes, sino vengan juntos, construyamos las soluciones, que son posturas filosóficas bien diferentes, y esa es la postura de Colombia Cuida Colombia. Ahí venimos trabajando ahora en cómo articular emprendimientos sociales a las soluciones grandes que necesita el país. Y les quiero poner estos dos ejemplos porque en Colombia Cuida Colombia entendemos que cuando uno observa las problemáticas sociales digamos las soluciones sistémicas a esas problemáticas, Colombia Cuida Colombia ha entrado a ejercer un rol de alguna forma de ser ese articulador y a llenar esos vacíos. Pero donde nosotros creemos que está el gran aporte nuestro es en tejer precisamente esas relaciones entre emprendedores sociales que hagan sostenibles las soluciones en el largo plazo y donde se logre ese cambio en el ecosistema, sea el que sea. Por ejemplo, si miramos los temas de ayuda humanitaria y atención de emergencias, hay como un actor que hemos entrado a apoyar soluciones, nos damos cuenta que hay mucha desconexión entre sector público, sector privado, sociedad civil. Entonces nos hemos ocupado de generar esas conexiones, pero la idea es que esas conexiones queden generadas y que puedan seguir construyendo cada vez mejores soluciones hacia el futuro. Y si ya nos vamos a observar, por ejemplo, los temas del hambre, que es un tema que nos ocupa bastante también, uno se da cuenta que ahí pues hay muchos actores trabajando e interactuando y que si uno logra generar unas conexiones donde los incentivos están puestos en el lugar apropiado, podríamos acabar con el hambre. Y como decía Luis, tenemos que pensar realmente que nosotros podemos soñarnos el futuro que queremos construir y el ser humano tiene esa capacidad de volver realidad ese sueño y ese ideal. Y creo que estamos viviendo una realidad en este momento y como lo hablaba hace un rato, en este contexto de país de hoy, 4 de mayo 2021, donde estamos confrontados en muchas posiciones, donde vienen unas elecciones, pero si nos ponemos a la tarea de trabajar unidos por un mejor futuro, seguramente vamos a lograr escalar las soluciones mucho más y tener una realidad con mayor bienestar para todos. Entonces, volviendo pues a la solicitud de Gaby, en los ejemplos tenemos uno,
la posibilidad de, en Colombia Cuida Colombia, de tejer esas relaciones para actuar en emergencia, pero también estamos trabajando en tejer esas relaciones para construir ecosistemas y casi que se podrían llamar como clusters donde vamos a trabajar en temas como acabar con el hambre en el país. Donde tenemos la llegada desde lo público, desde lo privado, desde lo social, desde lo académico, y cómo entre todos podemos tejer un ecosistema que sea virtuoso, un ecosistema donde el ganar tuyo sea el ganar mío y no al revés. Y eso se logra desde lo que Luis llama también esa empatía y cómo logramos generar esas conexiones. Gracias, Majo. Luis, me gustaría que tú también nos compartieras algunos de los ejemplos, ojalá que incluya un poco de este tema de la formación que necesitan estos procesos y cómo podemos entrar a eso, o sea, cómo podemos empezar a trabajar o a crear o a participar en un vehículo de impacto colectivo. Listo, Gaby. Pues quiero conectar primero con un ejemplo muy claro de la pandemia. Trabajando dentro de la red de comunidades regenerativas en Costa Rica especialmente, hubo un caso clave. A partir de marzo del año pasado, cuando entra la pandemia, se cancelan todos los viajes. Un país en donde más del 85% de su población vive del turismo, pues quedó completamente bloqueado. Entonces uno podría decir que ahí podemos echarle culpas a todo el mundo y exigirle a todo el mundo para que solucione. Pero en últimas, la comunidad de Guanacaste, que eso es en el norte, en la frontera con Nicaragua, tomó una posición muy diferente. Dijo, ¿cómo podemos colaborar y realmente empoderarnos para tejer unas redes que nos permitan cuidarnos a nosotros mismos? Y lo que hicieron, pues con el liderazgo y con el acompañamiento de tejedores, como de Edward Müller en este caso, fue empezar a tratar de entender cómo funcionaba el sistema de producción. Estamos hablando de un país que no producía nada, o sea, realmente Guanacaste no producía ni una lechuga, todo era importado y todo estaba en función del turismo. Entonces lo que terminaron haciendo fue una serie de encuentros comunitarios y transferencias de conocimiento entre los diferentes actores que estaban, y el resultado de esto es que 4 meses después, 90,000 personas estaban siendo alimentadas por sí mismas, desde un esfuerzo colectivo, comunitario, cooperativo. Entonces yo creo que el poder de la transformación está desde que lo apropiemos. Un poquito lo que decía María es, o sea, si nosotros nos damos cuenta de la capacidad que tenemos y empezamos a actuarla, pues podemos transformarla. Y realmente nuestra región, pues sí, está gobernada por una serie de personas o actores que cumplen influencia, pero realmente somos muchos más los que podemos actuar y los que podemos transformar. No toca esperar a que la política lo cambie. Tenemos que hacerlo desde la acción cotidiana. Y dentro de esto, ya pasando, digamos, a lo que hemos estado haciendo con el Weaving Lab, se están creando comunidades de aprendizaje permanentes, en donde todos los días se está conversando en esas diferencias para tratar de aprender de unos del otro, aprender las técnicas de tejer, compartirlas desde los contextos culturales, tradicionales y desde los contextos regionales de cada uno. Pero dentro de estas, por ejemplo, han surgido varias cosas. Se creó una red europea gigante de tejeduría para un planeta próspero, en donde se empezaron a conectar empresas con ambientalistas, con esas personas que estaban en conflicto permanente y empezar a construir soluciones de cambio empresarial para la sostenibilidad. Por otro lado, con la pandemia, por ejemplo, también nos encontramos personas de todo el mundo y empezamos a tejer redes de conocimiento para enfrentar la pandemia. Y esto lo lideró la plataforma de Ubiquity University, que es una universidad virtual, digamos, muy progresiva. Y a partir de esto, pues emerge una colaboración que realmente es bien interesante, porque empieza uno a darse cuenta que una de las grandes barreras que tenemos es el concepto de la propiedad y de que yo tengo que acumular, yo tengo que tener. Y en el momento que soltamos ese concepto,
se creó una cosa que estamos llamando una maestría en acción regenerativa, y es una maestría colaborativa que trae a los pensadores y a todos los que están trabajando en campo en temas de transición para la regeneración, aportando conocimientos y creando una maestría universitaria totalmente colaborativa, en donde todo el mundo participa, todo el mundo gana, todo el mundo colabora y todo el mundo comparte. Y yo creo que estos ejemplos son supremamente, digamos, a mí me inspiran mucho, porque creo que en ese momento, digamos, en este proceso es que podemos realmente empezar a generar los grandes cambios que estamos esperando. Eh, y dentro de este proceso, en el Weaving Lab, parte de lo que hemos hecho es construir una comunidad de aprendizaje que ya sistematiza y empieza a compartir estos aprendizajes para que personas que están en el sector, digamos, de colaboración y de trabajo colaborativo puedan empezar a conectarse y aprender los unos de los otros. Y yo creo que es parte de la transición, es parar de pensar en la escasez y empezar a pensar desde la abundancia, porque la verdad es que el planeta es abundante, hay de todo para todos, pero es la forma en que lo enfrentamos y que lo presentamos. La escasez nos lleva a la competencia, a la acumulación y a la violencia. La abundancia nos lleva a compartir, al disfrute y al bienestar. Entonces creo que el refrán de cómo ve uno el vaso si está medio lleno, medio desocupado, pues se vuelve totalmente relevante en este momento y especialmente en este contexto de la colaboración, del predicamento en el que estamos. Muchas gracias, Luis. Yo creo que nos han dado ejemplos y pues ideas poderosísimas. Yo quisiera, porque ya estamos sobre el tiempo, antes de despedirnos, dejarles con una idea, y es que en todas estas experiencias de impacto colaborativo, el rol del emprendedor cambia. Y el emprendedor ya no es aquel que está para hacer. Nosotros estamos acostumbrados a que tenemos que hacer las cosas, tenemos que hacer que las cosas pasen. Y en estas experiencias, una de las cosas que hemos notado es que el rol del emprendedor es completamente distinto. El rol se vuelve en conectar a personas, se vuelve en establecer estos canales de comunicación y estos espacios de empatía y de diálogo para que la gente se pueda entender. Se vuelve en compartir conocimiento y en compartir procesos, distintas metodologías para que se pueda explorar y, como decía María José, se pueda iterar. Entonces, una de las preguntas que muchos de nosotros que estamos en estas redes y que venimos de ser emprendedores nos hacemos es, ¿cómo hacemos para también repensarnos ese rol del emprendedor? Porque es muy retador seguir el hacer todo el tiempo y también pasar a crear o a tejer al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es seguir explorando eso, seguir co-creando, seguir promoviendo estos vehículos de impacto colectivo para aprender cómo lo podemos hacer y sin que eso sea pues también en detrimento del bienestar del emprendedor, que es bien importante. Ya estamos sobre el tiempo, pero quisiera, María José, Luis, que nos den una idea, una frase de despedida, con qué nos quieren dejar, qué nos llevamos, además de todas estas cosas que nos compartieron hoy con las que vamos a estar un buen rato pensando. Majo. Yo hago una invitación a que nos pensemos un futuro de abundancia, como dice Luis, y coincido 100% con él. O sea, pienso que tenemos que salirnos de la lógica de la competencia, el yo gano, tú pierdes, sino entrar a la lógica de ganar, ganar y de construir esa abundancia, porque la tierra nos da esa abundancia y tenemos que ser capaces de construir desde ahí. Y en mi caso, no sé, yo los invito realmente a que se reconecten con la tierra, porque la fuente de inspiración y de magia que tenemos en nuestros pies todos los días es infinita. Y en últimas, cuando nos damos cuenta, como decían en el comentario al principio, que somos naturaleza, pues nos damos cuenta que realmente, pues cuando empecemos a actuar como si fuéramos parte de ese sistema interconectado, interdependiente, es cuando vamos a poder realmente traer el bienestar y la abundancia a nuestras vidas.
porque es cuando empecemos, ¿sí? A tratarnos con amor, y puede sonar romántico, pero en últimas, ahí es donde está la fuerza de cambio, es la fuerza de la empatía, la fuerza de la conexión. Entonces creo que romper y siempre tratar de buscar lo que nos conecta y no enfocarnos en lo que nos desconecta, buscar en lo que nos hace crear objetivos comunes para un bienestar colectivo y no siempre estar pensando en lo que nos crea solo bienestares individuales. Gracias, Luis. Y Juan Sebastián nos deja una idea en el chat, yo creo que muy poderosa, nos dice que hay una trilogía que le gusta mucho, la trilogía de la integridad. Ser, hacer y decir. Y yo creo que pues ese es el reto, ver dónde nos vamos a parar ahora como emprendedores, cómo vamos a volvernos más tejedores cada vez y cómo vamos a tener un rol que busque más conectar y lograr esos puentes de comprensión en un mundo que está tan polarizado. Yo espero pues que se lleven muchas ideas sobre la colaboración de esta sesión de hoy. Les agradezco muchísimo haber estado acá con nosotros. Los invito a que en la página web de Catalyst, en la página web de Colombia Cuida Colombia, del Weaving Lab y de todas las redes de colaboración, pues se sumen. Yo sé que a veces sentimos que estar en estas redes es mucho tiempo que tenemos que invertir, pero realmente es mucho lo que crecemos, y mientras más emprendedores compartan sus puntos de vista y traigan nuevas metodologías y nuevas ideas, pues más creceremos en esta práctica, más impacto tendremos. Y pues esa es la invitación. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y fue un placer acompañarlos. Los esperamos mañana en la sesión sobre seguridad alimentaria. Ahí vamos a tener muchos ejemplos de colaboración también, iniciativas bien importantes que se están gestando en América Latina. Eso es mañana a las 9 de la mañana hora Colombia, 11 Argentina, 10 Venezuela. Así que esperamos tenerlos también mañana conectados a la sesión. Muchísimas gracias. Lindo día. Gracias. Gracias.